días a todos, un gusto estar acá moderando este panel con estos gigantes. Y bueno, ya han sido presentados y el tema de esta conferencia es el motor del mundo. Y creo que Tal dijo bastante ya sobre quién es el motor del mundo y si ustedes han leído la Rebelión de Atlas, que creo que muchos de ustedes lo han hecho ya, creo que ya tienen una idea o saben que los empresarios, la gente que produce, que crea valor, que busca su interés personal creando ese valor, ellos son los motores del mundo. Y por eso queremos tener en esta conferencia a tres grandes atlases de Latinoamérica, para que nos cuenten un poco la experiencia de ellos trabajando en América Latina, en Argentina, en Colombia, en Brasil. Porque resulta ser que las ideas de Ayn Rand, si bien ellos están de acuerdo, no todo el mundo obviamente está de acuerdo con ellas y ellos han tenido que enfrentar muchos obstáculos para poder trabajar en América Latina. Y eso es, y producir y crear valor para ellos mismos que también nos beneficien a todos nosotros. Por eso ahora vamos a explorar un poco y hacer un poco, y preguntarles a ellos cómo es manejarse en América Latina, cómo ellos ven el futuro de la región, como los motores del mundo que son. Bueno, arrancamos. Quiero arrancar con la pregunta casi obligatoria. Estamos en la Ayn Rand Con. ¿Cómo conocieron a Ayn Rand y qué es lo que encontraron más inspirador de su obra? Empecemos con vos, Andrés. No. Okay. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Conocí a Ayn Rand, es un poco cómico porque empecé a buscar sobre el tema del libertarianismo y eso me llevó a Ayn Rand y apenas estoy en el proceso de conocer bien todas sus bases filosóficas y entender también las diferencias que tienen con el libertarianismo. Y conocer a Ayn Rand fue como descubrir que muchas de las cosas que yo pensaba y bajo los preceptos que actuaba en el día a día estaban consignados en una filosofía concreta y completa. Entonces, el descubrir a Ayn Rand fue, no fue un cambio total, no fue que me cambiara totalmente la vida, pero fue encontrar que muchas de las cosas que yo pensaba y con las cuales actuaba ya estaban escritas, estaban descritas, estaban estudiadas. Y eso fue pues revelador, la verdad. Eso es algo que a muchos nos pasa, que tenemos ciertas ideas o tenemos una sospecha de que algo funciona de tal manera o no estamos de acuerdo con la forma mainstream, digamos, que se hace algo y vamos y leemos a Rand y decimos, pero claro. Y eso creo que es en gran parte es porque la filosofía de Rand está completamente conectada con la realidad. Entonces, si somos suspicaces y observamos la realidad, llegamos a ciertas conclusiones que después vemos la filosofía de Rand y decimos, ahí está bien explicado, ¿no? Así es. Ricardo nos va a hablar, él es de Brasil, habla portugués y habla un poco de español, pero para poder expresarse mejor va a hablar en inglés en este caso. Ricardo, ¿cómo conociste a Rand y qué es parte de lo que te influenció de ella? Sorry. I got a gift from my father. He actually gave me Atlas Shrugged when I was, I think, about 18. I read it, was very interested in it, and ever since I've been reading some more of her work, and it's been very influential in the sense that I think similar to what Andres said, that a lot of the ideas. It's very important if you are. I mean, you don't have to label yourself as an objectivist to get the value from her books and to get to recognize the huge relevance that the objectives ideas have in the promotion of a better world and a better society. So I think that it's been very influential in that sense. All the let's say the more fundamentals, as what Yaron was saying, like the fundamental philosophy, the fundamental, let's say, the metaphysical aspects of her philosophy and the epistemology. This is top of the world. I mean, there's nothing better than that. It can't get any better than that. So I think it's very important to be able to relate
to the idea of the promotion of the individual as like this core principle of whatever world that we want. And so it's also in today's world, I think that it's very important to be able to argue and to have a discussion, to have a debate. And one thing I strongly agree with Yaron is that sometimes as libertarians don't have, we're not able to relate to a philosophical grounds when we're discussing, when we're debating, and that makes us lose the debates a lot of the time. Because on the other side of the aisle, you have someone that is talking about equality. And I mean, this is beautiful. I mean, it's very hard to counter-argument that. And so you have to have a philosophical standpoint from where to advocate for, I mean, whatever it is that you're advocating, and Ayn Rand provides that. Sí, tal cual, yo estoy de acuerdo. Ayn Rand nos da estas herramientas que realmente de otra forma son muy difíciles de obtener. Y ella realmente las puso como en su jerarquía y las puso en orden para que nosotros podamos procesarlas y aplicarlas. Juan. Bueno, yo vengo del sector agropecuario y del desarrollo de inmobiliarios y tuve la desgracia de quedar huérfano de padre a los 19 años y encargarme a la familia. Y bueno, tenía un asesor en el campo, un ingeniero agrónomo, que me dijo, este libro es para vos. Y me entregó La Rebelión de Atlas. Uno se asustó, ¿no?, cuando lo vio, porque no es intelectual. Pero lo empecé a leer y realmente, como decían mis compañeros, no me cambió. O sea, reveló cómo una persona como Ayn Rand puede plasmar lo que uno piensa en palabras. Digo, este soy yo. O sea, pienso 90% para no dar 100% en esta. Y bueno, esa fue la forma en que lo conocí. Empecé a incursionar un poco en la idea de Ayn Rand. La seguí con viendo distintos videos, leyendo algunas otras cosas. Y la verdad que fue un libro que me ayudó muchísimo porque me dio como arma el uso de la razón. Que es una cosa muy importante porque siempre cuando uno discute o contra otro tipo de gente que a veces te dicen intolerante, pero los intolerantes son ellos, cuando no te quieren escuchar tus fundamentos, nunca caer en el barro, siempre usar la razón. Justamente lo estamos viviendo muchas veces acá con el presidente que tenemos actualmente, mucha gente dejaba que las formas tapen el mensaje, ¿no? Y siempre dije lo mismo, mira, hay que escuchar el mensaje en vez de las formas. Pero juegan mucho las formas porque hay mucha gente que si no se omnibula. Así que bueno, ese fue mi incursión en el objetivismo y a partir de ahí creo que regalé más de 30 libros porque tratando de hacer escuela y que otras personas vayan incorporándose, porque entre nosotros hay un montón de objetivistas randianos que no saben que lo son, pero actúan como ellos. Nada más hay que hacérselo descubrir para que sepan que hay una forma de expresar la filosofía y difundirla, ¿no? Sí, tal cual es lo que comentaba Andrés, que él creía cosas similares a sobre las que escribe Rand y las leyó y fue como, sí, ahí está. Y a mucha gente le pasa. Y me enteré hoy que tenés un perro que se llama John Galt, así que bastante influencia de no solo un perro, tengo en la ganadería tengo una cabaña Bradford que se llama La Rebelión. Y el logo es un toro en el lomo el mundo que dice Atlas. ¿Nos vas a invitar? ¿Es como el Valle de Galt? Así que bueno. Bueno, aparte también lo que vamos a hablar un poco más en las sucesivas charlas en la conferencia es las trabas que existen para los productores, para los motores del mundo. Y María hizo alusión un poco esta mañana, es como meterle al motor, en vez de nafta, meterle gas, y bueno, problemas, ¿no? Pero quiero escuchar, nosotros podemos, y la Rand misma hablaba sobre estas trabas y el origen filosófico, y de dónde viene, y hace un análisis realmente increíble de este tema, pero quiero preguntarles a ustedes, siendo ustedes los hombres de negocios que están, digamos, en la cancha, ustedes son los que juegan, ¿no?
¿Qué desafíos y trabas ven ustedes como empresarios y hombres de negocios en América Latina en general? Y quiero preguntarle si ven algún paralelismo con lo que expuesto por Rand, que ella habla del altruismo, del colectivismo y las razones por las cuales existe cierta hostilidad hacia los negocios por parte de la política. Empecemos con vos, Ricardo. Well, I want to give you some. Let's try to illustrate, because to say that the government is the problem. This is easy, right? This is what business people always do. We always complain about it. I think one of the most important things that I always try to point out is that of the importance of the developers and the entrepreneurs and the business persons to actually take a stance on it, right? Because one of it's very kind of I think it's a very shameful way of dealing with anything in your life, to point a finger at someone else and say, oh, he's to blame, that's to blame, I have this big problem. I think one of the most important things that you have to do is to reassess your own perspective and in the own way that you are acting. Say, okay, what are you doing to change that, and how can you change that? So one of the things that I try to do a lot is to kind of invite other business, also other real estate, because my field is real estate. So I try to invite other real estate developers to kind of deeper conversations. I try to say that we have to take a leading role in the changes that we're doing. So for instance, in our case, it's very common when you have like a big, real estate development in Latin America is hugely regulated, right? I think I always say that it's easier probably to put on the market a new drug than it is to put a new, let's say, subdivision, which is, it should not be that, but that's how it is. And so I always kind of invite them, let's do a conference, let's do this, let's invite the government to the discussion, let's participate in the discussion of this new legislation, let's make sure our view is in there. So it's very important to have this kind of activism in the sense of promoting the change that we want, instead of just complaining about the deadlocks and the bureaucracy and all those things. But those things are there. They're very, very relevant. The environment to do business, at least in Brazil, is insane. We have, in our case, we're doing this master development project. It's a large neighborhood outside of Brasilia, which is the capital of Brazil. And I want to tell you a story about that to illustrate, is that there was this point after 12 years of going through approvals and titles, licensing. That's 12 years just doing investment, no revenues, not able to sell one unit. And after this long period, we had this kind of crucial moment where we had to go through this council, which is like similar to what you would call a city council, where you have 30 people. Half of them are government officials, half of them are from NGOs and things like that. And they have to, in the end, approve your project. Like, they have the final say. But is this something that we want for the city? And I did this lengthy presentation of everything that we had. And I'm going to tell you about two people that kind of took the trouble to go to the mic and say something. One of them was the representative of the Institute of Architects of Brasilia. And she said, I'm ashamed to see a private developer taking control of the planning of the city. And this is a function of the government. We should not allow a private company to do this. How can we let one private company design such a large portion of the city? And my reply to that, to cut the long story short, was, how is it that the private is doing the planning if for 12 years, all I do is to try to accommodate your requests and the suggestions, the requirements, and we are here in this body to get your approval. So in the end, it's, there is the narrative of distortion of who is doing what, and it's very important. And the other guy was the professor of architecture and urbanism for the University of Brasilia, very respected guy. And he gets the microphone. First thing he says is, oh, I've been studying city planning and city development for my whole life. I have a PhD here, PhD there, and I know what. So I'm probably, he actually said this is a literal quotation, I'm probably the most expert person in city planning in this room.
No, okay. And then he put together a motion to stop the approval. Said we should stop this, think better, and take some more time after 12 years. And then I had the chance to reply, and I said, oh, I'm not an expert in cities as you are. I'm not an academic, I don't have a PhD. But one thing that I know that you probably don't know about is of the struggle, of the hardship that it is to try to create jobs, to create development, to create value, to add things and products that the society wants, and to be for 12 years just fighting with requirements from people that don't know what it is to do that. And so in that sense, I think it's preposterous that you would propose to suspend the project after all we've done is being kind of, we've put our head down and we've complied with everything that you've asked so far. And then the motion went through, and then it was voted 29-1 to continue with the project. So it was very interesting to see. And so, I'm sorry, I'm thinking too much. There's just some stories about this, our life there. No, está bien, porque creo que eso es algo que sufren todos los productores en alguna medida. Por ejemplo, el marido de mi mamá, que es developer también, tiene una constructora en Córdoba, me cuenta a veces del tema de simplemente ir a conseguir un permiso en la municipalidad, lo que es el ir y venir, y es como que tu permiso depende el permiso para producir depende de un burócrata que por ahí está tomando mate criollo, que es todo lo que hace todo el día, y no ha producido nada, pero por ahí no tienen ganas. A veces es como vos decís, alguien que se opone porque no es el rol del gobierno, que es una perspectiva equivocada, o sea, no es el rol del gobierno, digo, construir, no es de los empresarios privados. Pero eso es una perspectiva de última un poquito más sofisticada. Está mal, pero es más sofisticada. Y a veces es simplemente no tienen ganas, no quieren, existen mil trabas porque darte permiso para producir es trabajo, ¿no? Para ellos. Juan, vos estás en el tema de la agricultura y yo me imagino, hemos tenido 20 años de kirchnerismo, me imagino la cantidad de experiencias que debes tener. Acuérdate que tenemos 45 minutos para el panel nada más. Pero bueno, contanos un poco. Rápido, con respecto al paralelismo de la filosofía de Ayn Rand en Latinoamérica, yo creo que en todos los países de Latinoamérica, en mayor o menor medida, se da lo que me pasaba a mí cuando leí La Rebelión de Atlas. O sea, vos podés cambiar los personajes por personas reales en cada país. O sea, le ponés el nombre de la persona y la historia es parecida. Así que bueno, creo que el paralelismo está mostrado con eso. En cuanto a las trabas que tenemos, sí. Yo vengo del sector, de dos sectores muy afectados por esta burocracia. Uno, agricultura y ganadería, que es el sector más saqueado de todos los sectores y durante más tiempo. El más pisoteado y el más denostado, digamos, porque para robarte, para saquearte, el Estado, aparte de leyes, tiene que tener apoyo. Y para eso tiene que demonizar al sector, para que la gente no se sienta culpable en votar a gobiernos que promueven el saqueo, sobre todo a un sector tan productivo y a un sector que ha salvado tantas veces, y esta vez de nuevo a la Argentina. En cuanto a la parte de desarrollo inmobiliario, lo que decía él también, yo tuve la suerte, la capacidad de hacer un barrio, que es el Kentucky Club de Campo en la localidad de Funes, donde actualmente tiene la Casa Messi. Y bueno, ese barrio lo pudimos hacer y hoy no se podría hacer de nuevo, porque con las regulaciones que hay y la cantidad de normas que fueron agregando, mientras se fueron avivando los giles, le digo yo, creando más normas, más impuestos, más saqueo, hoy ese barrio sería imposible de hacer nuevamente. Y los barrios que se están haciendo ahora tienen el efecto, lo que yo le digo, el efecto Titi y Rhodesia, los que
comían las galletitas estas, antes tenían un baño de chocolate más grande, más espesor, otro packaging, lo van deteriorando porque el peso del Estado va haciendo que para que un producto pueda ser viable en este contexto, se vaya deteriorando el producto. Eso es lo que veo. Y para los que pensamos como nosotros, la verdad que uno sufre bastante, mucha gente no entiende, porque cuando vos querés, tu búsqueda de felicidad es producir, es crear riqueza, es ver que las cosas sucedan, y cuando vos ves que lográs eso, estás dándole de comer a tu enemigo, principalmente en este contexto, es un problema. Más allá de tener que lidiar con 50, 60 burócratas distintos para que te aprueben algo sin que ellos, y nosotros lo que buscamos es que quien sea nuestra aprobación sea el consumidor. En un país, en los países del primer mundo, el empresario se ocupa de tratar de captar al consumidor. En estos países, lamentablemente, los empresarios tratan de captar al regulador, porque es más negocio que te saquen una ley para poder cazar en el zoológico y no para competir con el mundo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y bueno, creo que hoy tenemos una esperanza muy importante de cambio, ¿no? Para que nos motiven nuevamente a producir. Sí, es muy importante lo que decís porque es clave eso de que el empresario ya no produce para el cliente, el consumidor, sino que tiene que producir y adaptarse a lo que el burócrata quiere y que para que el burócrata le permita trabajar y le permita producir. O aliarse con el burócrata para poder competir, porque a lo mejor lo que produce no es algo bueno, competitivo, pero es viable dentro de un proteccionismo como el que tenemos, ¿no? Claro. Andrés, vos estás en un área muy específica y muy científica. Me gustaría también saber, como ellos, qué trabas has visto vos, pero también si nos podés explicar brevemente lo que hace tu empresa y, bueno, y las trabas que ves vos. Sí, debe ser complicado, pero bueno. Bueno, en IonHeat hacemos maquinaria. Nosotros somos fabricantes de maquinaria y quisimos desarrollar una máquina. Infortunadamente no nos hemos inventado nada, estamos desarrollando tecnología y esa maquinaria pues no se vende en Colombia porque no hay mercado, se vende en otras partes del mundo. Entonces, claro, ha sido todo un reto, no solo el negocio, sino tener que lidiar pues con las trabas que ponen el Estado y que ponen el gobierno para poder hacer de todo. Muchos de los componentes, la mayoría de los componentes que nosotros usamos en nuestras máquinas no se consiguen localmente, sino que toca importarlos. Entonces, para eso estamos dentro de una zona franca, que es una zona que nos permite hacer negocios internacionales mucho más fácil, traer mercancía y despachar mercancía, removiendo algo de la burocracia y pone otra burocracia de más. Entonces, los controles de inventario, qué entra y qué sale de ahí, es todo un lío. Y viniendo de Colombia, ustedes se podrán imaginar que uno de nuestros grandes problemas es tratar de despachar algo de Colombia y que la policía antinarcóticos no le haga perforaciones por todas partes. Eso también es un lío. Nosotros tenemos que mandar funcionarios con nuestras máquinas a los puertos para que la policía antinarcóticos, un policía que se cree el dueño del puerto, no rompa toda la maquinaria por dentro para ver qué es lo que hay por dentro, ¿cierto? Ese es otro de las trabas. Otra de las trabas con las que vivimos es todo el tema de reportar al Estado cada movimiento que se hace dentro de la compañía. Entonces, podemos tener cuentas en dólares, pero entonces hay que reportarle al Estado mensualmente todos los movimientos de esas cuentas, exactamente qué se hace, cómo se hace. Tengo que pedirles a mis clientes un montón de información que ni siquiera ellos me dan, entonces me toca hacer de ilegal y no cumplir con eso y simplemente esperar a ver si me sancionan o no. Entonces uno no trabaja por derecho, uno trabaja es por permiso. Como decía Ayn Rand, uno debería tener el derecho de producir, de trabajar, porque
todo eso viene del derecho a la vida. Si yo tengo derecho a mi vida, pues tengo derecho a lo que haga con el tiempo de mi vida y al fruto de mi trabajo, que es el tiempo que yo estoy invirtiendo, ¿cierto? Y eso no se ve. En tu pregunta había una parte y era cómo pues en las novelas de Ayn Rand se relacionaba y cuáles eran los problemas que veíamos en Latinoamérica. Yo creo que gran parte de los problemas, como decía Ricardo, no es solo el gobierno. El gobierno, claro, es un problema, pero es la mentalidad de la gente. Cuando la filosofía imperante y la mentalidad imperante es la mentalidad del altruismo, cuando la mentalidad imperante es la mentalidad de que lo que es moralmente bueno es que tú tengas perversiones y quieras hacer cosas malas, pero que te aguantes. Entonces, eso es lo moralmente premiable. Cuando alguien se recupera del alcoholismo, ese que se recuperó del alcoholismo es mejor que aquel que nunca fue alcohólico. O cuando alguien deja de ser un asesino, ese que dejó de ser asesino es mejor que el que nunca fue asesino. Cuando esa mentalidad es la mentalidad imperante en nuestra sociedad, es muy difícil hacer que no se quiera controlar a los demás. Entonces nosotros tenemos que tomar un rol más activo, como decía Ricardo, debemos tomar un rol más activo y empezar a hablar de estos temas, ir más profundo en los temas, no quedarnos en lo superficial, no quedarnos en las discusiones superficiales de que debe pasar esta ley, sí o no. Venga, ¿qué hay debajo de eso? ¿Debería haber siquiera una ley que regule eso o no? Vamos un poco más profundo, porque esto solo se cambia una mente a la vez. También lo decía Ayn Rand, esto no nos va a tocar a nosotros, pero ojalá a nuestros nietos sí les toque que de verdad la filosofía imperante sea una filosofía en la que se cree en el individuo, se quiere al individuo, se quiere a la humanidad, al ser humano, y se deja al individuo libre para que sea mejor. Eso conecta mucho con un tema que a mí me interesa también escuchar qué tienen para decir ustedes, porque esto, como decís, es como una sociedad que es hostil a la libertad porque adopta esta filosofía altruista que después deriva en colectivismo en la política, ¿no? Pero, y Rand lo resalta eso y lo explica, pero ella también resalta la posición correcta, digamos, contraria, que es el empresario es un héroe. Y bueno, dice mucho más Ayn Rand sobre los empresarios, pero quiero saber si estas palabras de Ayn Rand sobre los empresarios han influenciado la forma en que ustedes ven sus propias profesiones, cómo se ven a sí mismos, cómo ven a los otros empresarios con los que ustedes trabajan, y cómo ha influenciado esta visión de Rand que les dice: adelante, ustedes son héroes, no son inmorales por buscar su interés personal y por producir. ¿Cómo ha influenciado eso en ustedes? ¿Querés empezar, Juan? Bueno, sí, yo creo que en Latinoamérica hay que arrancar por dividir a los empresarios prebendarios y los empresarios reales. Vos tenés en cuenta que en la mayoría de los países la base empresaria es prebendaria, porque ha vivido de negocios con el Estado, o prebendas o amiguismo. Ese es uno de los... hay muchos James Taggart, digamos. Eso es lo que hay que destapar. Yo creo que el empresario tiene que empezar a pensar en la responsabilidad política del empresario, o sea, empezar a involucrarse directo e indirectamente, porque las normas las hacen allá arriba y hay que tratar de ingresar en la política o apoyar a quien ingresa a la política para que desde adentro lo haga implosionar a todo este sistema que nos coacciona, nos aplasta, ¿no? Como te decía, Riden era una persona que era el ejemplo del empresario que era llevado al límite de su capacidad para producir y le hacía el juego al Estado, porque cuanto más producía y más riqueza, más le podían sacar. Nunca lo mataban, porque ya el tema de expropiar las empresas no es negocio. Ya se vio que no pueden administrar. Entonces hay que mantener al Atlas engañado trabajando para que el Estado pueda seguir chupándole la sangre, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en la batalla cultural, en identificar quiénes son empresarios que realmente
hacen las cosas por meritocracia, y el empresario que es exitoso por tener una regulación atrás, por un amigo atrás, y eso en todos los aspectos, en la justicia también. En la abogacía, no sé si va la meritocracia o el amiguismo, lo sabemos. Entonces, esto es una batalla cultural muy importante que hay que ponerla en el tapete y empezar a darla, porque si no, somos minoría, y ya te digo, si vos no tenés una zanahoria, como la tienen en otros países que también están medio afectados, pero como Estados Unidos, que es, o sea, un Bill Gates, un Steve Jobs, siguió no por plata, no para llegar sino por el bronce, por dejar una huella. A mí una vez me invitaron en la Universidad Austral a dar una charla sobre espíritu empresario, por lo que uno hacía. Entonces, con 5º año de administración de empresas. Y yo expliqué todo el desarrollo de mis emprendimientos, y cuando quise plasmar el espíritu empresario, puse en un PowerPoint una foto de la huella del hombre en la luna, y eso después la fusioné y se transformó en la foto desde el Google Earth de mi emprendimiento. Y dije, esto es lo que me motiva a mí. Esta es la huella que yo voy a dejar en el mundo, porque esto es lo que no se borra. Y esto es lo que le quiero dejar a mis hijos. Bueno, básicamente creo que el espíritu hay que defenderlo, es difícil, pero hoy por lo menos en Argentina, y creo que si en Argentina sale bien esta movida, puede tener un impacto mundial importante de elevar a los empresarios reales al nivel que tiene que estar, ¿no? Y por supuesto cuentan con Ayn Rand Center y Ayn Rand Institute para proveer esa base filosófica que tanto hace. Exacto. Andrés, contanos un poco cómo ha influenciado Rand y su descripción del empresario y del emprendedor en tu forma de pensar sobre vos mismo y sobre otros empresarios también. Yo creo que esa fue la parte que más me gustó de la rebelión de Atlas, y es ese poner al empresario, al emprendedor, al trabajador, al que trabaja fuerte por sus convicciones y por sus ideales, en el sitio que se merece. A mí me ha influenciado mucho, me ha dado mucha más seguridad en defender los ideales. Y estudiar la filosofía de Ayn Rand me ha ayudado a tener más seguridad para defender esos ideales y oponerme con firmeza a los ideales equivocados. Creo que siendo latinoamericanos todos tuvimos una época o venimos con una educación que está influenciada por todas estas filosofías erradas, ¿cierto? Y está influenciada por el cristianismo. Yo estudié en un colegio católico, entonces siempre había que pensar más en el otro y en el bienestar social que en uno mismo. Entonces, encontrar esas ideas de Rand me ha dado la seguridad que necesitaba para defender las posiciones, porque también lo ha dicho Milley en uno de sus discursos, el empresario es un benefactor social. Cada que uno crea un producto, que crea un servicio, está beneficiando a la sociedad. Si ese producto y ese servicio se vende, es porque alguien encuentra riqueza en ese producto o en ese servicio que nosotros hicimos posible. Y eso es poner al empresario en el lugar que se merece, ¿sí? Igual que la generación de riqueza, tenemos que empezar a combatir la idea de que es mala, ¿cierto? Porque la riqueza no es un fajo de billetes. La riqueza no es un fajo de billetes. Y aquí en Argentina uno tiene un fajo de billetes así de grande y no tiene mucha riqueza, ¿cierto? La riqueza es la satisfacción de necesidades y de deseos. Y eso se logra con trabajo. Y los empresarios son las primeras personas que, buscando un ideal productivo, son capaces de generar un producto o un servicio que le da riqueza a los demás.
y es muy, muy importante poner a los empresarios en el lugar que se merecen. Ricardo. I think that one thing one said is very important. You have to distinguish when you say empresarios. What I mean, like there are different. There are a lot of people that would call themselves that, right? So there is a lot of also in Brazil, many companies they just live, they just operate as an extension of the government, and they are not business people in the sense of entrepreneurs. Right? They're not people that are trying to devise new ways of solving the society's problems. They're not kind of innovators. They're nothing like that. And so I don't believe so much in kind of putting business people on a pedestal, because I think that's risky. I think what you have to put in the pedestal is like the attitude and the actions of some people. And people can be like a CEO, he can be a company, he can own a company of 1,000 people, or he can just be one person doing his work, and then if he's working with the same attitude, if he's working with that idea of making his life fruitful and productive, and so that's what we have to kind of promote, and that's how I believe. Like this, the same way that it's important. This is my view. Okay, so the same way that it's important to understand and to read Rand, I think that in today's world, in a practical stance, it's important to read like all the other everything else that is on the literature about the economy and about the politics and all those things. So you have to read, for instance, you have to read Mises and Hayek and Rothbard and all those guys. You don't have to agree with any of them, not even Ayn. You have to just kind of have them in your repertoire. So that's like, I won a discussion one time where there was this discussion of the changing of the zoning law in Brasilia. They were changing like the zoning of the city. Like every 10 years, the bureaucrats get together and they say, oh, you know what, let's change the zoning of the city. Now, wherever was residential, now it's not more residential. So they change how the city can operate, which is insane on and by itself. But they had this discussion, there was this public hearing, and then they were trying to promote some, to add a lot of different regulations to the zoning. And I said, why is it that you want the provision of residential units, of housing, to be monopolized, or at least to be controlled only by the big companies? Why are you advocating for the big companies? And they said, oh, we're not doing that. I mean, what do you mean? I said, well, when you put these regulations, the only ones that are going to be able to afford it and to build it the way that you want are going to be 3 or 4 companies in the whole city. And then you're not going to allow for anyone else to compete with them. And the prices are going to be higher. And then the offer is going to be slower. And so all those things, it's important to be fluent in those discussions. Because when you have to be able to promote it. And of course, if someone goes deeper and starts to ask you, oh, what do you mean? Where are you coming from? Then you have to have your fundamental core values in place in order to be able to respond. So you're not silent, like when Yaron Brook was making fun of the libertarians, that what's the definition of the values of libertarians? That, oh, this room is silent. You cannot be silent. You have to know where you're coming from. And so that's important. But I think it's more important to praise like the actions and the attitudes and like the feature that some people have of whatever decision they're going through in their lives, they are taking a decision based on kind of moral stance. Like, I'm doing this because I think this is better for my life. This is what it's going to promote my life. It's going to promote and the society and the world that we live in, right? And this can be anyone. Doesn't necessarily have to be a business person. I think it's important that we have business people that are aligned with those values because they have a broader reach. And if a company, if you have there are some companies we can think of, I'm not going to cite any names, but you can think of, let's say, big companies with tens of thousands of employees, they can be very harmful if they work based on the wrong principles and the wrong values. So of course, the business person has this broader reach,
And so it's important for us to praise these values when they, and these attitudes when they are acted upon by the business community, but it's not only them. I think we have to this is valid for everyone. Creo que esa es una muy buena explicación sobre la importancia de las ideas en la vida y cómo se traduce, digamos, a la profesión de uno, sea empresario o no, y las malas y las buenas ideas y las malas ideas, ¿no? Y Juan y vos, Andrés, aludieron al discurso del presidente Milei en Davos hace unos meses atrás, donde él habló, se paró frente al Foro Económico y habló del rol del empresario y los instó a no acobardarse frente al Estado y dijo que su ambición no es inmoral. Y por supuesto que Rand habló, como ya hemos discutido, habló de esto en sus obras extensamente. Quiero saber un poco cómo recibieron ustedes ese discurso y si creen que discursos como los de Milei, de un líder que no solamente es el líder, el presidente de Argentina, sino que se está convirtiendo en un líder mundial al que muchos otros países están mirando a ver qué hace, ¿creen que cosas así ayudan a que se reconozca la moralidad de la actividad empresaria? Juan, empecemos con vos. Sí, obviamente escuchar a un presidente y en un foro como Davos decir esas cosas entusiasma mucho. Ahora, bueno, entusiasma por varias cosas. Una, por el mensaje, y otra porque creemos, obviamente, que va a ser consecuencia con el mensaje y va a iniciar, que de hecho lo está haciendo, los cambios necesarios para empoderar a esos empresarios. En Argentina, cambiando las normas y dando más libertad. Acordémonos que el principal derecho que tiene el hombre es el de accionar. Entonces, la libertad justamente lo que nos permite es eso, el de accionar y hacernos cargo de nuestros errores y aciertos, ¿no? Y no trasladárselo a otro. Es el sistema que tendría que funcionar. Así que, por ese lado, muy, muy entusiasta. Y lo que vos dijiste, hoy estamos en un proceso, creo que Milei es el médico que dio un diagnóstico correcto, hay que operar, la operación no va a ser fácil, y luego la recuperación, la rehabilitación también va a ser larga, pero la gente con el voto dijo, operame. Está operando, espero que salgamos vivos de la operación y después la recuperación. Pero si esto sucede, es el primer presidente libertario en el mundo, en la historia, y por eso lo están viendo mucho y lo están viendo personas muy importantes a nivel mundial, y creo que puede hacer un break si esto sale bien, porque el Estado está pesando demasiado en todos los países del mundo, en los libres, entre comillas, y en los no tan libres. Entonces, y eso la gente lo está percibiendo. Así que, bueno, este leading case nuevo de Argentina, porque siempre tenemos bastante leading case nosotros, espero que salga bien y espero que haga el cambio para que permanezca y no sea nuevamente un péndulo, ¿no? Esto. Ricardo, ¿alguna opinión sobre el discurso de Davos? I think that you can disagree with some positions on Milei. You don't have to, again, I mean, it's impossible to agree 100% with anyone. I don't know anyone that I agree 100% with. Like, so that's not the issue. I think the problem, the topic is, he is really, really, really much better. Like, I was talking to someone outside today, I said, like, in Latin America, when you have a reasonable president, that's like, we should celebrate. We should, like, open the champagne bottles. We have a rational guy there. He thinks. He's not a crazy populist left wing. He's just a normal guy. That should be enough for a happy hour. And then, so when we have a president that goes a little bit beyond that, that's great. I mean, that's amazing. We really, really have, I really believe that it's important that we do our part in promoting, celebrating, and giving him our support as much as we can. Because he's not going to maybe change the culture, he's not going to change the world, but he might shift. There's a concept called the overtone window, you know that? So it's like the window of the society. In certain point in history, maybe to have a president that would
kind of cut down the ministers in Argentina and cut it from, let's say, I think it was like 30 to 7 or something like that. He did like a big cut of secretariat. And so that was crazy. That was unthinkable. And then it went from unthinkable to possible, from possible to reasonable, and from reasonable to acceptable, to the point that the majority of people voted for him. And so, and regardless of whether he's, let's say, aligned with you on this or that position, it's very important to give him our support. In Brazil, we're going through a very hard time on this topic because we basically, as a society, we passed a message to Lula, our president, that it's okay to do the largest corruption scheme of history in the world. It's okay to basically steal from all the public companies. It's okay for you to do those things. Like, we actually went so far as to say, you know what, everything that you did, you're being pardoned, because we got him out of jail and into the presidency again. And so, like, there's this friend of mine, is an objectivist in Brazil called Roberto Rachevsky, I think some of you know. He said, well, I just wrote a column about this saying, Lula thinks he is God and he's right. Because he's right. I mean, he's untouchable. How can you ever put some boundaries to him if after everything that's happened in Brazil, he's a president again? So he really thinks that he can rule the world, and he's going to be doing more and more crazy stuff until the end of his term. And so it's important to know that the liberty is something, freedom and liberty is something that you have to be diligent about all the time. You cannot relax, right? You have to be all the time on the look for it, and we have to be, as a society, we cannot take those things for granted. And so it's important to push, and in Latin America, I think Milei has a huge chance, huge opportunity. I really hope that he has more rights than wrongs during his term, and that with this we can shift the Overton window a little bit, and other countries can say, oh, you know what? Not so bad. Maybe we can try some of those reforms. Maybe we can try to kind of get the state out of the business people back for a while, just a little bit. I mean, we don't have to do what Milei is doing, but let's do it a little bit. So, like, that's how you promote change. It's one step at a time. So I think that's my perception of Milei in the presidency of Argentina. Sí, realmente creo que la oportunidad que tiene es de demostrar que la libertad económica funciona, ¿no? Que algo de eso estamos viendo ya. Andrés, me gustaría saber qué pensás vos, que aludiste hace un rato al discurso este. Para mí el discurso de Milei fue refrescante. Y fue refrescante, entre otras cosas, porque en todo el discurso vi un tono más filosófico que en los discursos que le había escuchado antes. Y hubo varios puntos importantes, pero hubo un punto muy importante en mi concepto, y es que le dijo al mundo, venga, es que el colectivismo es uno solo. El colectivismo de derecha y el colectivismo de izquierda sigue siendo colectivismo. Entonces metió a todos los movimientos colectivistas en un solo paquete, y eso me pareció importante del discurso de Milei en Davos. Entonces, claro, es sumamente refrescante, como más que su parte en la que pone a los empresarios como héroes, que también es importante. Creo que ese tono un poco más filosófico de su discurso y de la moralidad de lo moral, de querer hacer riqueza, de querer crear riqueza, me parece que es muy importante. Y como dice Ricardo, estoy de acuerdo con él en un par de cosas. Una, que hay que exaltar al empresario, pero no solo por el hecho de ser empresario. Hay que exaltar a todas las personas que toman decisiones sobre su propia vida, que toman el liderazgo y las riendas de su propia vida y son individualistas, independiente de si son empresarios o no. Ser empresario es solo una consecuencia de eso, pero las decisiones de la vida, la forma de afrontar la vida, son las bases que llevan a esas consecuencias.
Entonces creo que, y además que hay que apoyar a Milei en todas estas cosas que quiera hacer. Yo pues filosóficamente estoy en desacuerdo con él, siendo objetivista creo que estoy en desacuerdo con él en muchas cosas, en el misticismo que tiene, pero definitivamente creo que es muy refrescante y que puede influenciar a que la gente empiece a entender que la libertad es importante. Y parte de, o sea, parte de lo que dijo Milei fue que, creo que lo repetiste vos, Juan, que los empresarios son benefactores de la humanidad, ¿no? Que lo que ellos crean nos beneficia a todos o a casi todos. Ahora, yo lo que pienso, y voy a hablar un poco más de eso en mi charla más tarde, es esa no es la razón por la cual necesitamos libertad, sino que es que ellos puedan perseguir, los empresarios puedan perseguir su interés personal. Pero parte de lo que también dice Rand es, mira, hace no tanto tiempo atrás teníamos que trabajar 18 horas por día, María lo dijo, por ejemplo, el rol de la mujer, para poder comer ese día. O sea, era un trabajo totalmente arduo, físico, y ahora estamos acá nosotros un fin de semana cómodos en esta sala con aire acondicionado, gracias a estas mentes que trabajaron para hacerlo posible, ¿no? Entonces, por ahí, cuando uno por ahí se lee a Rand y lee esta perspectiva, dice, sí, pero claro, sin embargo, la mayoría de la sociedad, como dijimos antes, todavía cree que son villanos los empresarios. Y algo que nos faltó un poquito por ahí explorar fue de dónde viene ese afán de la sociedad, de la gente, porque no es solamente el político, sino que vos le preguntás a gente en la calle acá en Latinoamérica sobre los empresarios y tienen una visión bastante negativa, como los explotadores, ¿no? ¿De dónde viene ese afán de darle ese mote negativo al empresario? Empecemos con vos, Ricardo. Me? Well, I'm not no expert in this, but my perspective is that there are two components to why it is that, let's say, business people have this bad reputation. One is a active campaign, right? So, like from the beginning of this last century, like what happened throughout the world and the rise in this collectivist movements and these ideas, they were actively campaigning against the let's say the entrepreneur, the developer, and the capitalist in that sense. Well, capitalism is a term that was coined by the leftists, by Marx and others, about it's a derogative term, right? It's trying to kind of how can I say this, to limit and to reduce the person to a greedy, kind of selfish, like in the most negative terms possible that they could put it, and to say that they were not worth whatever they produced, the production came from others and things like that. And so there was an active campaign to kind of remove this person from the popular, make him unpopular, to make him kind of this mean, vile person. The other is that it's a successful minority, and it's very hard to fight when you have the majority of people just kind of feeling resentful with that successful minority. Like this is a very common. You see that everywhere. When you have a group of people that are a minority and they are particularly successful, you have a lot of resentment from everyone else towards them. So I think it's a kind of a natural cultural phenomenon, and it's hard to fight back. I mean, usually business people are not so much engaged in the cultural discussion. So they're not inside the universities talking about, philosophically what it is, the role of new companies and new. They're just doing their work. They're in their companies. They're focused, and they're kind of really trying to just produce whatever it is that they want to produce. So the debate, it gets relinquished and
dominated by people that are not, don't deal with business people all the day. Like if you go to the universities today, what you have is these people that have dedicated their lives to an academic record. So they have like PhDs and whatnot, and they have all those degrees and things like that. And they think of themselves as very intelligent. I mean, they know they are very intelligent. Everyone around them tells them they're very intelligent. And yet, they don't get, they're not successful as some guy that maybe didn't finish college, doesn't have a college degree, but started this small company, now has 200 employees, making a lot of money. And there's a lot of resentment in that. I mean, how is it fair that the way that our society is structured, that someone like me, who is a brilliant, very intelligent person here in the university, and making like a fraction of what that stupid guy is making? So that resentment kind of trickles down from the universities into the students, and that goes into the school teachers, and that goes into the students, everyone. So it's hard to fight that, because you're not there taking part in the same debates, you're not taking the time to do it, you don't care, you just want to kind of make my farm more productive, make my factory more productive, build my development and build my things. So it's hard to fight that. And I don't know exactly where it's coming from, but I think these are some of the elements that contribute to that. If you look at the popular culture, like I always use in one of my presentations, I show like an image of the site of our land, and I start with the question, what should we do with this land? And then I put an image of Mr. Burns, from The Simpsons. Like that's the image people have of a business person. Greedy old guy that it's almost like eating children. I don't know. It's like it's like a vampire almost, right? Or maybe some guy with a top hat and like fat with a cigar. And I mean, I always say, go talk to someone who's started a company. This is the most interesting people to have a conversation with. They're like the funnest guys to be around. I mean, I want to have lunch with these guys, and listen to their story more, because. And also, not only that, the image of a greedy, which is something that they always attribute to business people, they're greedy people. This is the biggest lie in the whole, let's say, character of the common sense of what business person is like. I've had many moments in my career where I needed help from someone that would call like a partner, even a competitor, and say, oh, how did you do this? How did you solve this? How did you work this out? And they will share with me all their spreadsheets, all their books, open information, everything. They are the most generous people I've met in my life are entrepreneurs. And they want to help everyone. All the employers that I know are very much concerned about the well-being of their employees. They really want to see them thrive. Nothing makes an executive, a CEO, more proud than when they see someone from their team really rising their career, really getting on their feet, really kind of taking a leadership role and things like that. So I don't know how to solve it. I just see those things and it's. Sí, creo que resaltaste algo muy importante que es en la filosofía de Rand, ella explica el rol de la envidia y algo más profundo todavía de la envidia que ella llama el odio a lo bueno por ser lo bueno. Que bueno, no tenemos tiempo de desarrollarlo ahora, pero aquellos que les interese pueden buscarlo en Google. Contame, Juan, ¿de dónde crees que, en tu experiencia, dónde has visto que viene este odio al empresario, verlo como explotador y al empleador en general, al que está más arriba supuestamente, verlo de esta manera negativa? Yo creo que la base de eso es que para ser exitoso como empresario hoy, tenés que cumplir ciertas reglas que no son ética o moralmente correctas. Entonces, genera que muchos empresarios no hagan, digamos, lo que se basen en la meritocracia. Entonces, cuando vos tenés un Estado, un ejemplo de varias cosas. Un Estado que ha cambiado la palabra caridad por derecho, que le dice a la gente que tiene derechos a costa del que produce. Cuando el sistema impositivo es asfixiante, cuando la poca caridad
el monopolio lo toma el Estado. Entonces, el empresario cada vez tiene menos rol de bueno en el sentido. O sea, tiene que estar defendiendo su empresa permanentemente, no le queda resto a lo mejor para hacer caridad, no le da lugar a otras empresas o empresarios a participar en organizaciones privadas de caridad que sean más eficientes que el Estado. Y eso, eso también no se muestra en la sociedad, porque juega a que el empresario no tenga herramientas para llegar a la sociedad, no solo con su principal función, que es crear trabajo y crear riqueza, sino también devolverle a la sociedad parte. En Estados Unidos es claro eso. Cuando uno ve las películas, muchos empresarios hacen grandes eventos para donaciones, eso se desgrava impositivamente. Cuando uno va al Central Park está mantenido por el club de amigos del Central Park y tiene las plaquitas de cada uno, benefactores, en universidades pasa. O sea, hay mucho mecanismo para que los beneficios que obtiene el empresario lleguen a la sociedad y también el empresario esté motivado a dar eso, que juega también en la imagen, no solo en la creación de trabajo, sino en lo que puede brindar a la sociedad o las herramientas que le dan. Te cercionan esas posibilidades. Y bueno, ya te digo lo mismo que dije antes, o sea, creas, como estás saqueando al que produce, para que la gente vote ese sistema, tratás de demonizarlo. Ese creo que es un tema psicológico que es lo que hay que ir cambiando en la guerra cultural, ¿no? La batalla cultural estamos todos dando de a poco. Sí, definitivamente la pelea es filosófica. Antes de seguir con vos, Andrés, les cuento a la audiencia, tenemos unos minutos para hacer unas preguntas, así que vayan pensando si quieren hacer una pregunta a cualquiera de ellos tres. Y contame, Andrés, ¿de dónde vos crees que viene esta mentalidad? Yo creo que hay un odio hacia el ser humano, del mismo ser humano, ¿cierto? Es un odio a lo mejor de nosotros mismos. Y yo creo que tiene que ver con que la filosofía imperante dice que el ser humano es malo por naturaleza. Que nos hicieron a todos creer que todos tenemos que sentir envidia y que está bien, que tenemos que sentir rencor y está bien, que tenemos que odiar al otro y está bien, que tenemos que tener perversiones y tenemos que querer lo del otro y eso está bien, pero que además hay que reprimirlas. Que obviamente está bien tenerlas, pero además hay que reprimirlas. Y yo creo que esa mentalidad se ha generalizado. Entonces creo que definitivamente hay un odio por el ser humano y por lo mejor del ser humano. Y es no solo hacia los empresarios, porque los empresarios, digamos los empresarios y no los empresaurios, obviamente, representan o pueden representar lo mejor del ser humano. Se requiere disciplina, se requiere trabajo, se requiere pensarse a uno mismo y tener capacidad de autocrítica, tener capacidad de reconocer cuándo me equivoqué y cómo cambiarlo. Entonces, de alguna manera, creo yo que el empresario, pero no solo el empresario, el que es exitoso en algún deporte, el que es exitoso en alguna otra cosa, siempre lo ven mal porque representa lo mejor del ser humano y hay escondido detrás un odio hacia lo que representa lo mejor del ser humano. ¿Has visto cuánta gente dice es que dañamos la naturaleza, es que los seres humanos llegamos y acabamos con todo, es que no deberíamos hacer esta carretera porque pobrecitos los animales, es que no podemos comer carne porque los animales sufren? O sea, yo creo que hay un odio hacia el ser humano y ese odio hacia el ser humano se enfoca en aquellos que representan lo mejor del ser humano, los que llevaron su mente un paso más adelante, los que trabajaron más fuerte, los que tuvieron disciplina, autocrítica, corrigieron en el camino. Pues creo que eso, tengo la sensación de que eso es lo que hay detrás. Bien, bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, acá hay 2 micrófonos.
Formemos una fila. ¿Por qué toleran un Sí, y por favor decir para quién va dirigida la pregunta, si es para alguno de los panelistas en particular. Sí. Bien, soy Carlos Avellaneda, mi pregunta es al señor de Colombia. ¿Cómo es que es tan proclive a la libertad y no respeta el misticismo de una persona? Muchas gracias por tu pregunta. No lo respeto, o sea, es que ahí hay varias cosas. No es que yo vaya a tratar de imponerle algo, simplemente no estoy de acuerdo. Creo que si nosotros queremos si consideramos que nuestra razón es el medio para evaluar e integrar el conocimiento que nos da la realidad y que nos da el mundo, no podemos, por un lado, pregonar que la razón es nuestro medio de supervivencia y, por otro lado, decir que hay algo sobre lo que no tenemos evidencia y que igual estamos de acuerdo con ello. Entonces, no es que no respete a esa persona como persona. Esa persona tiene todo mi respeto porque es otro ser humano, ¿cierto? Pero no estoy de acuerdo con su misticismo porque me parece que es anular la razón. Yo no puedo contradecirme a mí mismo y, por un lado, pregonar que la razón es mi medio de supervivencia y que es todo lo que me ayuda a vivir y a ser mejor, y por otro lado decir, bueno, pero es que en este pedacito de la vida la razón no importa. Es simplemente mi punto de vista. Siguiente pregunta. Sí, esta es para los tres en general, es sobre el tema de la mentalidad de la mayoría de gente en Latinoamérica en general, y lo que venía hablando también Juan sobre la batalla cultural o la guerra cultural para cambiar estas ideas. Y si acaso ahí no hubo también mucho tiempo, ustedes si lo ven en sus entornos, de muchos empresarios que no le dan importancia a la política o se quedan produciendo en sus empresas y no le dan importancia a las universidades o a cómo se forman los intelectuales, que después son los que influyen en la política o la opinión pública. Y si eso también ahí no hay algo para cambiar y tratar de influir en ese sector que al final es el que va formando toda esta mentalidad. Y bueno, que parte de esto de Ayn Rand Center es parte de esto, ¿no? También. Bueno, yo en una parte de mi exposición nombré la responsabilidad política empresaria, que yo avalaba, no solo para que el empresario se involucre directo o indirectamente, apoyando a quienes quieren cambiar desde adentro las cosas. Eso creo que es una parte de la batalla cultural, porque yendo de uno a uno es aportar un granito de arena, pero digamos que desde arriba, más en este esquema, creo que estamos viendo, se derrama mucho más fácil, se difunde mucho más las ideas libertarias, el objetivismo o lo que vaya en esa tendencia, ¿no? Yo creo que ya se hizo, hay una cosa muy importante en Argentina que pasó, que hoy estamos en la verdadera grieta, en la grieta virtuosa, le digo yo, porque hoy estamos de un lado liberales y libertarios y del otro lado colectivistas. Antes los partidos la grieta era entre partidos o derecha e izquierda, que la derecha también hay colectivismo, ya lo vimos. Entonces hoy creo que la sociedad está en esa grieta que hace que las cosas se vean más en blanco y negro, como las vemos nosotros a veces, y creo que eso es lo que va a ser el gran cambio en Argentina, que antes no teníamos esa base, digamos, de arranque. ¿No más comentarios? Ok. Siguiente pregunta. Muchas gracias, Agustina. Mi nombre es María Novakoski, soy arquitecta y presido una agrupación política que se llama Movimiento Liberal Argentino. La pregunta para los tres es, ¿cuál es el rol para ustedes de la educación de la población como motor de cambio en una sociedad? ¿No creen ustedes que la visión de un empleado acostumbrado a sobrevivir con planes del Estado se siente explotado por trabajar 8 horas diarias y ve su trabajo y no ve su trabajo como algo orgulloso para lo cual fue formado? Hoy lamentablemente nosotros vemos
y mucho más en el área constructora, gente que desea salir de donde está, pero ni está formado, ni está acostumbrado a trabajar 8 horas diarias y siente que es explotado. Y nos ve como explotadores y no como fuentes de trabajo. Muchas gracias. Sí, dale. If in your company you have someone like that, I would say just fire them because it's there. We have no possibility at all in Argentina. In Argentina, with the labor laws, it's almost impossible to do that, but you know. Don't hire them then. And change your recruiting process so that you filter them before, because it's like, I believe that the companies have a role in the education. I mean, we hire a lot of architects, and they come into the office that they have no idea they don't know how to be architects. They learn while working in there. And I can say that we are gladly, most of the people that we have on our team are very kind of, they acknowledge and they value a lot the opportunity that is given to them to be able to work in the projects that we allow them and hire them to work in. And so they see the opportunity of growing within the company. And like, this is everyone. I mean, none of the skills that I use in my work, I learned during my education, the formal education. Go ahead. Ricardo, pero estoy hablando de la gente que trabaja en las obras, no de los arquitectos que han sido formados en las universidades, sino de la gente que está en el escalón más bajo de las estructuras. It's going to be very, very hard. I don't see a short-term answer to that, right? So I think that this is something that we have, of course, education is important, it's paramount, we have to, maybe you can work with some think tanks like you're doing yourself. You created this institute to do this, to do that. This is something that it will take a generation to move forward, but it's something that is very hard to fix in the short term in your companies. I don't see a way of dealing with that. In our case, what we do is just, I mean, they have to do their work. It's very scripted and it's very labor intensive, and it's not as fulfilling as we do. But to have them see this as an opportunity and all that, I think you can do some things, but you also have to prepare for the scenario where they do not get it. And so you have to be, in terms of, if you're responsible towards your business, you have to make sure that the fact that they have a different culture than yours does not get in the way of you doing your business. That's how I see how we do it. I don't know if the others have anything to comment on that. Juan Félix, me interesa su opinión al respecto. A mí. Yo creo que partamos de la formación. Venimos de una matrix que todo el sistema educativo enseña en realidad, está orientado a crear empleados y no individuos que se valgan por sí mismos. De hecho, en ninguna carrera, menos en la escuela, pero en ninguna carrera salen sabiendo la gente educación financiera para saber cómo manejar sus fondos. Hay gente que es exitosa en sus oficios y después pierde mucho por no saber manejar lo obtenido. Y por otro lado tenés un ataque permanente del sistema, de los sindicatos, que obviamente, volvemos a lo mismo de siempre, para vos saquear a alguien y que la gente apoye masivamente eso, tenés que convencerlos que son un demonio. Y es lo que pasa permanentemente en este sistema que hay que cambiar. Muchas gracias. Quiero agregar ahí que creo que la pregunta está relacionada con algo que se va a hablar mañana. Juan Ignacio Ardón tiene una charla llamada Caminando hacia la libertad, transformando el miedo en autoestima, y creo que son algunos de los tópicos que se va a tocar. Siguiente pregunta. Sí, hola, mucho gusto. Soy Susana Macías. Han estado hablando mucho de los enemigos hacia los empresarios, incluyendo trabajadores, el gobierno, las ideas, la filosofía. ¿Qué hay de otros empresarios que ya son aliados al gobierno, por ejemplo? Entonces, tenemos en Latinoamérica empresarios que se sienten culpables por generar riqueza
por atraer cosas buenas a la ciudadanía, quieren dejar de producir, bueno, no dejar de producir, pero se añaden a políticas como el ESG por voluntad propia, ni siquiera son obligados por el gobierno. ¿Cuál es su experiencia con estos empresarios que en vez de estar aliados a ustedes también, parece que están del otro lado? Yo te voy a dar una experiencia concreta en la localidad nuestra de Funes, Santa Fe, para desarrollar emprendimientos. Yo empecé en 1999, 97 con los emprendimientos y ahí no había prácticamente intervención estatal, nada más del pueblo, lo aprobaban y no había ningún problema. Luego fueron avanzando. Hoy yo no estoy desarrollando más en la localidad. He hecho más de 3.500 lotes en 5 emprendimientos distintos de Barrio Cerrado y Club de Campo. Pero dejé de desarrollar cuando me desmotivó el gobierno socialista provincial que había y los gobiernos nacionales que tuvimos y los nuevos sistemas que había que hacer para aprobar barrios, no solo cantidad de burocracia, sino otras cosas. Entonces yo no claudiqué con eso a cambio del dinero, ni tampoco claudiqué mi derecho a la libre expresión. Pero actualmente en Funes el intendente está basado su éxito, entre comillas, en una ley que se llama plusvalía, que le cobra a todos los desarrolladores nuevos un impuesto muy importante, millones de dólares estamos hablando, para cambiar digamos, si tenés un campo que es un área rural a urbano. Entonces te cobra un impuesto por cambiar la utilización de la tierra. Y muchos empresarios se allanaron a eso porque veníamos de otros políticos muy ineptos que no hacían y que vos no sabías cuándo iba a salir el proyecto ni nada. Y en esta política, muchas veces del peronismo, de cogobernar con amigos, viene bien, porque vos decís, vos pagame esto, pero yo te allano el camino y te apruebo las cosas rápido y te pateo puerta y te ayudo. O sea, es una convivencia. Y hoy pasa. Y los empresarios esos lo pagan contentos algunos a ese impuesto. Más que no es una tasa, es un impuesto directamente. Y las municipalidades no tendrían que cobrar impuestos porque solamente pueden cobrar tasas que son contraprestación de servicio. Pero como acá la ley, la Constitución y todo no sirve, nada. Pero bueno, yo te doy ejemplos concretos y así pasa en todo el país. Hasta que no cambien las reglas y que se empodera al empresario realmente, y bueno, van a estar más aplacados los empresarios buenos, van a estar más quietos y van a seguir triunfando los que se allanan al sistema actual. Bueno, con eso cerramos el panel. Estamos en hora ya. Tenemos que cerrar, perdón, tenemos que seguir con la agenda.